Estimadas hermanas, estimados hermanos, desde esta catedral nos unimos a todos ustedes que a través de las redes sociales y de la televisión nos acompañan en esta Eucaristía. Tendremos especialmente presentes a los y a las enfermas que están en casa o en los hospitales, especialmente a los que sufren a causa de COVID. También tenemos presentes a las hermanas y hermanos que están en los cerezos. A ellos también les enviamos una bendición y esperamos que ellos también nos bendigan a nosotros. También agradezco la presencia de los que van a confirmarse. Seguramente pronto van a contraer matrimonio. Les deseamos mucho amor de parte de Dios. Están aquí también un grupo de seminaristas que van a recibir el ministerio de lectorado. Con motivo del día de hoy que la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco quiso que el tercer domingo ordinario fuera una oportunidad de recordar a los fieles la importancia que tiene la palabra de Dios que está en las Escrituras. Por eso hemos resaltado este signo delante de ustedes. Queremos en esta Eucaristía, primero, agradecerle a Dios que nos haya dirigido su palabra. Dios quiso acompañar a la humanidad y lo hizo hablándonos para ayudarnos a entender la historia, los hechos. La palabra del Señor es así como una luz que ilumina el camino, como una lámpara para los pasos. También es como una brújula, un GPS que nos dice dónde está el camino correcto. Todos necesitamos de su palabra. Por eso, hoy queremos celebrar este gran regalo de Dios. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, Dios habló de muchos modos y en diversas circunstancias, pero nos habló de manera muy grande e importante en su Hijo Jesucristo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Agradecemos que Cristo haya querido vivir entre nosotros y nos haya hablado, nos haya dicho lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él quiere para nosotros. Los evangelios son eso, el testimonio de Cristo, sus palabras, sus sentimientos, sus sueños, sus acciones. Cristo murió y resucitó
centro del Evangelio. Allí se contiene todo, pero para leer las Escrituras correctamente, hay indicaciones que nos da la Iglesia y quiero señalarlas. Pero primero decir lo que escribió San Juan en el Evangelio. Si quisiéramos escribir todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios ha hecho y dicho, no bastarían los libros de todo el mundo. Pero tenemos esta selección de libros donde el pueblo de Dios ha recibido lo necesario, lo fundamental para creer, amar y esperar. No está agotado todo lo que dijo Jesús. Imposible. Pero tenemos ahí lo necesario para creer y para amar. Por eso, hoy escuchamos dos ejemplos de escucha de la palabra de Dios en tiempos de Nehemías y en tiempos de Jesús. La comunidad que oye la palabra de Dios y en ese momento que se escucha, la palabra se cumple. Oímos esa escena conmovedora del pueblo de Israel, que después de oír la Torá, emocionados, lloraban por no haber hecho caso a la palabra del Señor. Y luego en Nazaret, el lugar donde vivía Jesús, también en la sinagoga, se oye la palabra de Dios explicada por el profeta Isaías. Y allí Jesús también dice: hoy esta palabra se ha cumplido. Lo que Dios ha dicho es realidad. Qué importante es oír esto de los labios de Cristo. Con su palabra ya nadie queda excluido. Su palabra es un amor universal. Siempre en la sociedad se van dando exclusiones. En Israel pensaban en la práctica que el que no tenía éxito en la vida era alguien que no recibía las bendiciones de Dios. El pobre, el enfermo, el encarcelado. Esto no nos llama tanto la atención porque así es también hoy. Hay desprecio al ser humano cuando no tiene todas las condiciones de éxito en la vida. Por eso les digo de modo especial a los más pobres, a los enfermos y a los que están en las cárceles, que Cristo les habla, que Él les dice que los ama, que los quiere, que nadie está excluido de su amor. De ahí que cuando nos acercamos a leer y a escuchar las Escrituras, hay 3 condiciones que hay que cumplir. La primera,
La escucha de la palabra y la lectura de la Biblia se hace en un ambiente de oración. Decimos lectura orante. Solo el que ora entiende bien la Escritura. El que no ora, a lo mejor encuentra cultura, a lo mejor la estudia y entiende algo, pero solo el que ora la entiende de modo total. Segundo, para leerla correctamente, tiene que ser siempre con un grande sentido comunitario eclesial. Por eso escuchamos hoy al apóstol Pablo, que habló del cuerpo místico de Cristo. La palabra de Dios se entiende mejor cuando escuchamos la interpretación correcta que viene del Papa, de los obispos que están en comunión con el Papa, de los sacerdotes que están en comunión con su obispo y con el Papa. El que no tiene sentido de iglesia no va a entender bien las Escrituras. Va a ser una lectura sesgada, ideologizada, pero no lo que Dios quiso decir. Por ello es también importante que cuando nos acercamos a las Escrituras lo hagamos con sentido eclesial. Y por último, otra condición para entender bien lo que Dios dice es el respeto a la persona humana. El que desprecia a alguien por cualquier situación no entenderá nunca el mensaje del Señor. Así pues, hay que orar, hay que estar en comunión eclesial y hay que respetar a cada ser humano. Si no se dan esas condiciones, corremos el riesgo de no entender bien lo que Dios nos ha dicho. Continuamos.